Buenas tardes, señores estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctora. Espero Hola, estén doctora, bien. buenas tardes. Vamos a comenzar la clase. Hoy día nos toca terminar las exposiciones, pero quiero conversar algo con ustedes. He estado viendo el aula y prácticamente nadie ha subido la tarea. La tarea se termina, caduca mañana, pero veo que ustedes no han avanzado. Entonces estoy pensando quizás dejarle la clase del viernes asincrónica de tal manera que ustedes puedan terminar la tarea, porque es fundamental que ustedes terminen la tarea y también que se den tiempo en horas autónomas para terminar el marco teórico. Ya la próxima semana comenzamos en lo que es la parte metodológica, que es una parte más corta. Entonces, no sé qué opinen. Y obviamente, pues yo tengo toda la disponibilidad. Si ustedes terminan en esta semana el marco teórico, pues yo podría lunes, martes y miércoles, lunes de tarde, martes y miércoles a partir de las 11 de la mañana, de 11 a 1, yo podría revisar con ustedes el marco teórico para ver si hay alguna objeción o algo que le falte, etcétera. O sea, podríamos hacer una tutoría respecto al marco teórico. En general ya lleno el marco teórico, ya no solo el esquema, sino completado el marco teórico. No sé qué les parece, qué opinan ustedes, si podríamos hacer así, porque miren, la idea sería hacer en esta semana, o sea, el viernes, terminar la tarea del análisis crítico de los artículos, ustedes ya terminen, dense tiempo para terminar el marco teórico y la próxima semana ya es metodología. Y básicamente ya tendríamos que poner fecha para la entrega del protocolo, y porque la entrega no es solo la entrega del informe, ustedes tienen que exponer ese protocolo, hacer una pequeña exposición del protocolo, todos los componentes del grupo. Entonces, eso ya sería para la semana antes de los exámenes. Sería para la semana del 21 al 26. O sea, sería para miércoles y viernes. Entonces, miren ustedes que ya tenemos prácticamente 2 semanas, nos faltan hasta empezar ya los exámenes que comenzarían el 28 de junio y tenemos que avanzar hasta eso. No sé, sus comentarios, por favor, espero. Sí estaría bien, doctora, el viernes tomarlo para terminar esto del taller. Igual algunos compañeros me habían escrito sobre las pautas del trabajo de lo que hay que llenar en la matriz, de la tarea, que está hasta el 10. Entonces, si hay alguna dificultad, podemos aclararlo. Sí le agradecería que por favor, si pudiera como volver a... Ya, entonces miren, hagamos rapidito las exposiciones. Las 2 exposiciones son 2 temas que no son tan largos. Entonces, la última parte de la clase, pues revisamos la matriz y ya les he dicho, yo estoy disponible. Incluso si ustedes quieren alguna tutoría extra, porque yo ahora mismo no tengo titulación, tutorías de titulación, entonces tengo incluso esas horas de titulación y tampoco tengo vinculación hasta ahora. Entonces tengo un poco de tiempo libre que lo podría quedar, o sea, dedicarle a ustedes si necesitan. Incluso el jueves en la mañana también tengo algunas horas, a partir de las 11 también, o sea, martes, miércoles y jueves. Doctora, entonces, otra cosita. ¿Hasta cuándo podría, hasta qué fecha se terminaría el marco teórico y esto de la tarea, hasta cuándo estaría habilitada? La tarea yo podría dejarla hasta el 12, hasta el sábado. Ah, ya, listo. ¿Y el marco para cuándo? El marco teórico, miren,
ya el miércoles, el otro miércoles, ya se comienza metodología, vamos a repasar lo que es metodología y les voy a explicar un poco de la operacionalización de variables y ustedes tienen que hacer ya la tarea de operacionalización de variables. Entonces, eso daríamos una semana. O sea, miércoles y viernes. Eso y de ya la tarea básicamente después de eso ya se termina el protocolo, porque ya se supone que ustedes tienen hecho el capítulo 1, que es planteamiento del problema, capítulo 2, que es marco teórico, el 3, que es metodología, y bueno, yo el miércoles mismo que les explico metodología, les voy a explicar el capítulo 4, que es muy sencillo, que es... y que ya hemos visto porque vimos en el taller, pero de todas maneras vamos a hacer hincapié de nuevo en ese capítulo que es recursos humanos, que es un poco el cronograma, los recursos, que es muy fácil, cronograma, y nada más, porque presupuesto pues es inexistente. Entonces eso veríamos la otra semana, por eso les digo que ustedes duda tienen más, ya que disculpe. trabajar, que dedicarse a trabajar lo que es y terminar el marco teórico. Yo digo, dedíquense desde mañana hasta el sábado, ya no solo hacer la tarea, sino también el marco teórico, y lunes y martes, porque ya el miércoles comenzamos otro tema. En el aula hay colgada ahora una tarea sobre metodología. ¿Esa a qué correspondería? ¿El taller de la siguiente semana o qué hay que colgar? En el aula están, Sí. no, esos son las exposiciones de metodología. Las Ah, exposiciones, ya. Los que ponen metodología la cuelgan ahí en ese parámetro. las Listo. exposiciones son los parámetros de lo que están exponiendo ahora, de lo que van a exponer ahora los grupos que faltan. Nada más. Entonces los grupos que faltan ya no la colgarían en donde dicen séptimo a exposiciones, sino en el último. Como quieran, porque está abierta, entonces no me importa si la cuelgan en uno o en otra. No Ah, habría ya. ningún problema. Eso era todo. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra comentario que quieran hacer? Bueno, si no, pues vamos a hacer las presentaciones, que ustedes hagan los dos grupos que faltan, las presentaciones, universo y muestra, y también todo lo referente a aspectos éticos, para después ya revisamos el análisis crítico de artículos científicos. ¿Ok? Adelante, el grupo que va a exponer universo y muestra. Bueno, buenas tardes, doctores y compañeros. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre nuestro tema sobre muestra y universo. La siguiente diapositiva, por favor. Se le escucha muy bajito, muy lejano. Por favor, si puede acercarse un poco al audio. ¿Y allí? ¿Me escucha? Hola, ¿me escucha, doctora? Sí, se escucha. Ay, gracias. Bueno, vamos a empezar diciendo que en una investigación siempre se deben tomar en cuenta ciertos puntos. Lo primero es que no siempre, pero en la mayoría de las situaciones se tienen que hacer se tiene que realizar un estudio de la muestra y solo cuando queremos efectuar un censo debemos incluir los casos. En estos van a estar incluidos las personas, los animales, las plantas y los objetos. Esto sería un todo del universo de la población. Por ejemplo, el libro nombraba que los estudios motivacionales de una empresa suelen abarcar a todos sus empleados para evitar ser excluidos y que sus opiniones no sean tomadas en cuenta. Lo siguiente que también mencionaba es que sobre
quiénes o sobre qué o quiénes se van a recolectar los datos. Bueno, aquí el interés se va a centrar básicamente en qué o quiénes van a ser los que se les va obviamente a tomar las muestras, ¿no? Esto quería decir que serían, es decir, van a ser los participantes, objetos, sucesos o colectividades del estudio. Básicamente sería toda la unidad del muestreo. Bueno, esto va a depender del planteamiento que se vaya a hacer y los alcances de la investigación. También se nombraban diferentes tipos de ejemplos en los cuales decían que nombraba el de los niños, describir el uso que tienen los niños en la televisión. Aquí mencionaba que lo más factible sería interrogar a un grupo de niños y también sería recomendable entrevistar a los padres de los niños como tal y escoger entre los niños o sus padres o ambos. Esto no va a depender no solo del objetivo de la investigación, sino el diseño que este va a tener como tal. Bueno, lo que sería, en el caso de una investigación que se ha nombrado, que se venía nombrando en el libro, básicamente sería el estudio de describir la relación entre los niños, entre el niño y la televisión, y se podría llegar a la conclusión que los participantes que fueron seleccionados para el estudio fueron niños, y que ellos mismos fueron los que respondieron sobre sus conductas y sobre sus conductas relacionadas con este medio de comunicación. Sin embargo, también mencionaba que otro estudio, con este mismo ejemplo, mencionaba que el objetivo del análisis iba a ser investigar las diferencias o las semejanzas en las opiniones entre los niños y las madres, con respecto a lo que sería poder observar la televisión. Bueno, también se mencionaba que para seleccionar la muestra, lo primero que hay que tener en cuenta es por ejemplo, definir la unidad o sea, la unidad de muestra y también lo que sería la unidad de muestra y el análisis. La siguiente, por favor. Estoy aquí. La siguiente. Bueno, estoy aquí, esto iba a ser importante porque tenemos que aprender a definir unidad de muestra y el análisis. ¿A qué me refiero con esto? Se trata de poder, se trata de los individuos, las organizaciones, los periodos, las comunidades, las situaciones, las piezas, las piezas producidas y los eventos. Una vez definida la unidad de muestreo, el de muestreo y análisis, se iba a delimitar la población. En el proceso cuantitativo esto la muestra iba a ser un subgrupo de población en la cual se recolectarán datos y que tienen que definirse antes de comenzar a hacer lo que sería la investigación. Además debe ser representativa en lo que sería la población. En el libro también mencionaba unos cuadros en los cuales iban de una manera sencilla a definir lo que era la esencia del muestreo cualitativo. Lo primero que iba a ser el objetivo central de iba a ser seleccionar con representaciones para la generalización de luego que iba a ver la representación, se iba a generalizar las características y las hipótesis que iba a tener. Y por último, con la finalidad de construir o aprobar las teorías que se explican de la población y el fenómeno. Y por último, iba a ser mediante una técnica adecuada para esto. La siguiente, por favor. Bueno, y por último, ¿cómo se emite una población? Pues primero va a ser, como ya les dije anteriormente, va a ser la unidad de muestra y el análisis, y luego de esto se va a delimitar la población que va a ser estudiada. Y el libro también mencionaba que la población iba a ser el conjunto de todos los casos que iban a concordar con una serie de especificaciones. Bueno, el estudio no será mejor por tener una población más grande, eso no tiene nada que ver a la hora de hacerlo, ¿no? La calidad del trabajo investigativo se iba a delimitar claramente por la población con base al planteamiento del problema. Este va a ser el punto más importante. Y por último, la población debe situarse claramente las características y el contenido del lugar y el tiempo que este va a tener. La siguiente.
Bueno, y los errores que estos, los errores que estos iban a mencionarse y que deben ser claros, el primero es que no se debe desestimar o no elegir los casos que deberían ser por parte de la muestra. En estos casos iban a estar involucrados los participantes que deberían estar o no fuera de los grupos seleccionados. Y otro sería incluir casos que no deberían estar porque no deberían por qué formar parte de la población. Y por último, también se describen que deberían seleccionarse casos que son verdaderamente inelegibles. Y bueno, el primer paso para evitar estos errores como tal era, como ya lo mencionaron anteriormente, y lo más importante, limitar el universo del estudio. Entre menos sea, es muchísimo mejor. Y bueno, para poder seleccionar la muestra, estoy aquí. Ya, mi compañero. Bueno, para poder seleccionar una muestra, como lo sabemos, la muestra es una esencia de un subgrupo de la población. Digamos que este subgrupo de conjunto pertenece a un conjunto más definido de características al que nosotros vamos a conocer como población. Vamos a encontrar muestras tanto representativas, muestras al azar y muestras aleatorias. Bueno, pocas veces es posible medir a toda una población, por lo que vamos a obtener o seleccionamos una pequeña muestra. Y desde luego, pretende que sea un conjunto de un reflejo fiel del conjunto de toda la población. Tenemos que todas las muestras de tipo para el enfoque cualitativo deben de ser representativas, por tanto, el uso de los términos al azar y aleatorio solo detona un tipo de procedimiento mecánico relacionado con la probabilidad, o ya sea con la selección de los elementos o unidades, pero no aclara el tipo de muestra ni el procedimiento para el muestreo. Bueno, tenemos los tipos de muestras, que estos básicamente los vamos a categorizar en dos grandes ramas. Tenemos las muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas. En las no probabilísticas, va a ser un subgrupo de población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Aquí tenemos un ejemplo del momento del juego de la lotería. Entonces, todos los números, todas las bolitas van a estar dentro de un ánfora y todos van a tener la misma posibilidad de poder ser elegidos para completar un número ganador. En las muestras no probabilísticas, este es un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino más bien de las características de la investigación, ya sean estas puestas debido a sus objetivos, a su planteamiento del problema o a la selección en el marco teórico. Aquí tenemos un ejemplo sobre los tipos de muestras. Primero, el primer ejemplo es sobre una muestra probabilística en el cual se menciona una investigación para saber cuántos niños han sido vacunados contra ciertas enfermedades y cuántos no en un país. Las variables asociadas van a ser el nivel socioeconómico y el lugar de donde viven, la educación, etc. Asimismo como las motivaciones. Se conforma una muestra probabilística nacional de, digamos, por lo menos 1.600 lactantes. Y de los datos obtenidos se toman decisiones para formular estrategias de vacunación, así como mensajes dirigidos a persuadir a la población para que se vacune oportunamente a estos niños. Este tipo de estudio en el que se hace una asociación entre variables cuyos resultados servirán de base para tomar decisiones políticas que afectarán a una población, se logra mediante investigación, por encuestas y definitivamente por medio de una selección de lo que son muestras probabilísticas, diseñada de tal manera de que los datos lleguen a ser generalizadas para una población con una estima de precisada del error que pudiera cometerse al realizar tales generalizaciones. El segundo ejemplo es sobre una muestra no probabilística en el cual vamos a determinar si los contenidos violentos de la televisión generan conductas antisociales en los niños. Para lograr el objetivo se va a seleccionar un colegio de 60 niños de 5 años de edad de igual nivel socioeconómico e intelectual y se van a asignar aleatoriamente 2 grupos o condiciones. Así, 30 niños van a ver caricaturas con violencia y 20 otros niños con caricaturas no violentas.
Inmediatamente después de esta exposición, los niños serán observados en grupos y se medirá sus conductas si son violentas o no violentas, dependiendo lo que hayan visto. Este es un tipo de muestra no probabilística, aunque se asigne a los niños de manera aleatoria dos condiciones experimentales. Para generalizar la muestra, a la población, se necesitará hacer experimentos repetidos. Bueno, ¿cómo se selecciona una muestra probabilística? Las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación trascendentales, tanto descriptivos como relacionados, los cuales las encuestas, los sondeos, ya sea estos unos ejemplos, donde se va a pretender realizar estimaciones de variables en la población. Estas variables se van a medir y se van a analizar con pruebas estadísticas en muestras de las que se presume que estas van a ser probabilísticas y todos los elementos de la población tienen una misma probabilidad de ser elegidos. Hay otros errores que dependen también de lo que es la medición, pero estos van a ser tratados en otro capítulo, pero para hacer una muestra probabilística son necesarios dos tipos de procedimientos. El primero, que es calcular el tamaño de la muestra, que sea representativo a la población, y el segundo es seleccionar los elementos muestrales, dependiendo del caso, de manera de que al inicio todos tengan la misma posibilidad de poder ser elegidos. Respecto al cálculo del tamaño de la muestra, cuando uno calcula una muestra probabilística debe preguntarse cuántas unidades necesitará para ella. Esto aquí consiste en una muestra representativa de todo el universo que se está investigando y se trata de reducir al mínimo las posibilidades de error y se le trata de dar un grado de confianza alto. Si se hace un estudio, por ejemplo, acerca de una ciudad X, se debe conocer el tamaño de la población y en el libro citaba que cuántas empresas existen en dicha ciudad. Poniendo un valor al azar, como que fueran 22.000 empresas, estos datos se los asigna en un programa que se llama Stats. El programa le pide al usuario definir el error estándar máximo que será aceptado. Y estos niveles de error normalmente van del 20 al 1%. Y siempre se trata de que el error sea lo más mínimo posible. El rango aceptable es que esté entre el 5 y el 1%. Luego tenemos el porcentaje estimado de la muestra, que es la probabilidad de que ocurra el fenómeno. Y la certeza total siempre va a ser igual a 1, que son las posibilidades de que ocurra como las posibilidades de que no ocurra. Y finalmente tenemos el nivel deseado de confianza, que es el complemento del error máximo aceptable. Por ejemplo, si nosotros tenemos un error máximo aceptable del 5%, el nivel de confianza corresponderá al 95%. Sí se me escucha a veces fondo feo. Disculpen, no he quitado el fondo de ayer. Sí se me escucha bien, lo que pasa es que estoy con internet un poco bajo. Sí, se te escucha. Sigan. Sí, se te escucha. Ah, ya, gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con la muestra probabilística estratificada. ¿A qué se refiere con probabilística estratificada? Esto pues es que es el muestreo en el cual a la población que vamos a estudiar se le va a dividir en segmentos y por cada segmento que sea dividido se va a seleccionar una muestra. Por ejemplo, pues imaginemos que nos interesa estudiar a las personas de todas las religiones para contrastar ciertos datos, pero en las ciudades donde se va a efectuar donde se va a efectuar el estudio, la mayoría, por ejemplo, es católica. Entonces, con una muestra aleatoria simple, es lo más seguro que puede suceder es que no elijamos a individuos de diversas religiones,
o si se eligen van a ser muy pocos, entonces no podríamos efectuar las comparaciones adecuadas. Y quizá, por ejemplo, tengamos 300 católicos y 5 o 6 de otras religiones. Entonces es aquí en donde vamos a preferir obtener una muestra de probabilística estratificada. Por ejemplos de estratos dentro de este ejemplo de religión serían católicos, cristianos, protestantes, judíos, entre otros. Ahora, con respecto a los ejemplos anteriores del que mencionó mi compañero, del uso de la herramienta STATS, corresponden a muestras probabilísticas simples. Bueno. Ahora supongamos que pretendemos realizar un estudio con directores de recursos humanos para determinar la ideología que tienen ellos y las políticas de trato a los colaboradores de su empresa. Imaginemos que el universo que vamos a utilizar es de 1176 organizaciones con directores de recursos humanos. Ahora, utilizando la herramienta de Stats, el N o la muestra de la población va a ser 298. Pero ahora, supongamos que la situación se complica y que debemos estratificar este N, esta población, con la finalidad de que los elementos muestrales o las unidades posean determinados atributos. En este caso en particular de los directores, sería el atributo, podría ser el giro de la empresa. Ahora, si podemos observar la fórmula que está a su derecha, nos dice que NH, bueno, N minúscula es la muestra y N mayúscula es la población de cada estrato. Y SH o el resultado de eso es la desviación estándar de cada elemento en un determinado estrato. Bueno, ahora, siguiendo con el ejemplo, si tenemos la población de 1176 directores y el tamaño de nuestra muestra es 298, entonces, ¿qué muestra necesitamos para cada estrato? Si se ubican en el cuadrito, vemos que se ha dividido en estratos a la población, a la total de población. Entonces, por ejemplo, tenemos como el número 1 ya, un grupo de directores de extractivo y siderúrgico. La población de ellos es de 53, pero necesitamos una muestra de estos. Entonces, ¿cómo sacamos de los 53 una muestra estratificada? Es multiplicando 0,25, que de dónde salen esos 0,25, es de la división de la muestra de 298 para la población total. Entonces, sería de 53, la muestra serían 13, y así sucesivamente con todos los estratos que se han creado. Entonces, a la final darían, bueno, pues una muestra probabilística estratificada. Los 298 serían lo correcto. Bueno, la estratificación va a aumentar la precisión de la muestra e implica el uso deliberado de diferentes tamaños de muestras para cada estrato. Esto es sobre todo con el fin de lograr reducir la varianza de cada unidad de la medida muestra. La siguiente, por favor. Ahí ya. Bueno. Ahora vamos a seguir con el muestreo probabilístico por racimos. ¿Qué significa esto? Es en el que las unidades se encuentran es el muestreo en el cual las unidades que se van a estudiar se encuentran encapsuladas, se podría decir, dentro de determinados lugares físicos o geográficos también. Y en este tipo de muestreo, lo característico se podría decir, o bueno, lo importante, lo que se puede rescatar de esto es que va a reducir costos, va a reducir tiempo y va a reducir energía, este tipo de muestreo probabilístico, por así decirlo. En la tabla que se ve ahí en pantalla se dan algunos ejemplos en el cual en la primera columna vamos a encontrar unidades de muestreo o análisis que frecuentemente se van a estudiar, como por ejemplo son adolescentes, obreros, amas de casa. Y en la columna de la derecha se encuentran los posibles racimos, por ejemplo, los adolescentes, el lugar físico o geográfico donde podemos encontrar eso son, el racimo sería las preparatorias, lo de los obreros, las industrias, así. Y bueno, el muestreo por racimos implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad muestral. ¿Qué es la unidad de análisis? Esta indica quiénes van a ser medidos, es decir, los participantes o casos a quienes en última instancia vamos a aplicar el instrumento de medición. ¿Y qué es unidad muestral? Pues se refiere al racimo por medio del cual se logra el acceso a la unidad de análisis.
Y bueno, el muestreo por racimos supone una selección de 2 o más etapas, es decir, que aparte de la primera van a haber subsecuentemente más, bueno, dependiendo del estudio, habrán más de 2, más de 3, bueno, y todas estas con procedimientos probabilísticos. Y bueno, en la primera etapa se seleccionan los racimos siguiendo los pasos ya señalados de un muestreo probabilístico simple o estratificado. Y en las fases que le siguen, en las fases subsecuentes, y dentro de los racimos se seleccionan los casos que van a medirse. Bueno, ¿y cómo se lleva a cabo el procedimiento de selección de la muestra? En las unidades de análisis o los elementos muestrales se eligen siempre aleatoriamente para asegurarnos de que cada elemento tenga una misma probabilidad de ser elegido. Se van a utilizar básicamente 3 procedimientos de selección, de los cuales a continuación se van a comentar 2 y el tercero se va a exponer dentro de los recursos de la línea. Lo que esto vamos a tener los materiales complementarios, los documentos 1, que va a ser el cálculo de la muestra. El siguiente. Siguiente. Bueno, en la tómbola, en esta va a consistir en enumerar todos los elementos muestrales de la población, del 1 al número n. Después se hacen dichas fichas o papeles, uno de cada elemento, y se revuelven en una caja y se va sacando n números de la ficha. Según el tamaño de la muestra, los números elegidos al azar van a conformar la muestra. Y cuando nuestro muestreo es estratificado, se sigue el procedimiento anterior por cada estrato. Como por ejemplo, vamos a tener en este cuadro que tenemos que una población N que es igual a 53 empresas extractivas y siderúrgicas. Se necesita una muestra N que es igual a 13 de directivos de recursos humanos de tales empresas, y una lista se va a enumerar cada una de las organizaciones. En las fichas aparte se van a sortear los 53 números hasta obtener los 13 necesarios. Y los números obtenidos se van a verificar los nombres y las direcciones de nuestra lista para precisar los directivos que participan en el estudio. Así es. Bueno, y los números aleatorios, randos o números, en este va a ser un procedimiento que se encuentra en el centro de recursos de la línea, que va a ser el documento 1, que es el cálculo de la muestra. Se va a usar la aplicación Stance, pero este programa tiene un subprograma que es una excelente alternativa para generar unos números aleatorios. El programa pide que le indiquemos cuántos números aleatorios requerimos y entonces tecleamos con el tamaño de la muestra. Como por ejemplo, imaginemos que una investigadora busca conocer en una escuela o facultad de una universidad quiénes son el joven y más popular, quiénes son los jóvenes más populares. Entonces, decide realizar una encuesta para lo cual se debe obtener una muestra. Supongamos que la escuela tiene una población de 1000 alumnos y si se obtuviera una muestra aleatoria simple, su procedimiento sería en el que se muestra en la imagen. Como vamos a tener aquí que va a determinar el tamaño de la muestra con STAT para una población de 1000 estudiantes. Se va a requerir una muestra de 278 estudiantes, que es el 95% de confianza y 0,05% a 5% de errar y el porcentaje estimado de la muestra. Después se va a obtener la base de datos de los alumnos de la escuela o elabora en una lista de unos grupos de los diferentes años. Se enumera la base de los datos o el listado del 1 al 1000. Después se va a seleccionar los 278 estudiantes mediante la generación de los números aleatorios del STAT. En el primer número que nos arroja el programa es de 706 y se ve en su base o listado quién es el alumno o la alumna con ese número. Como por ejemplo, da un número X que sería Lucía Phillips. En este va a ser el primer caso de entrar en la muestra.
Después sigue con el segundo y el tercer número que arrojó el programa, como sería el 534, que sería Laura Mejía, o el 15 de Carlos Franco. Y así sucesivamente, y, elija 278 estudiantes, de cuyo número tenían los profesionados en el programa STAT. Y por último, tiene una muestra de probabilidad para su estudio. La siguiente. Bueno, la selección de sistema de elementos muestrales, en este voy a implicar elegir dentro de una población N un número N de elementos a partir de un intervalo K. Este último es un intervalo que se va a determinar por el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. Así que tenemos K va a ser igual a N sobre N, en donde K es igual al intervalo de selección sistemática y N va a ser igual a la población y N minúscula va a ser la muestra. Como ejemplo, aquí vamos a tener que supongamos que se quiera hacer un estudio que pretenda medir la calidad de la atención y los servicios proporcionales por los médicos y los enfermeros de un hospital. Para tal efecto, se considera que los investigadores consiguen grabaciones de todos los servicios efectuando durante los periodos determinados. Se supone que se haya firmado 1.548 servicios, que va a ser N. Con este dato se procede a determinar qué número de servicios mecánicos necesarios van a ser necesarios para analizar, para generalizar a toda la población de nuestro resultado. Con este programa determinamos que si se necesitan 308 servicios para evaluar, va a tener con un error máximo del 5% del nivel de confianza del 95% y un porcentaje estimado del 50% para la muestra, que es P igual a 0.5. Si necesitamos una muestra de N, va a ser igual a 308 episodios de servicio filmado y se utiliza para las selecciones del intervalo K, en donde K va a ser igual a N mayúscula sobre N, que sería 1548 sobre 308, que serían 5000 de 5.0259, y redondeando ya sería 5. La siguiente. Así. Bueno, y el listado y otros marcos muestrales, en vamos a tener las muestras probabilísticas van a requerir la determinación del tamaño de la muestra y de un proceso de selección aleatoria que asegure que todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Entonces, no todos los que hemos visto, aunque faltan exponer algunos esenciales que procede a la selección de una muestra. El marco muestral va a constituir un marco de referencia que nos permite identificar físicamente los elementos de la población, la posibilidad de enumerarlos y por ende el procedimiento de selección de las unidades muestrales. Normalmente se va a tratar de un listado existente o una lista que es necesario confeccionar el ad hoc con los datos de población. Los listados existentes de una población son variados. Va a tener las guías telefónicas, listas de miembros de las asociaciones, directorios especificados, listas oficiales de las escuelas de la zona, bases de datos de los alumnos de una universidad o de los clientes de una empresa, registros médicos, nóminas de una organización, patrones de exploración, exploradores, inventarios de productos y almacén, etc. En todo caso, hay que tener en cuenta lo completo de una lista, su actitud, su veracidad y su fiabilidad, y su nivel de cobertura en relación a los problemas que se investigan y la población que va a medirse, ya que todos estos aspectos influyen en la selección de la muestra. Así que, Bueno, y continuando con lo que son los archivos, pues esto es más preciso explicarlo con un ejemplo. Y pues bueno, en este caso un gerente de reclutamiento y selección de una empresa quiere precisar si ciertos datos que se presentan en una solicitud de trabajo están correlacionados con el absentismo
del empleado en este caso, es decir, si a partir de información como la edad, como el género, el estado civil, el nivel educativo y la duración en otros trabajos, viene a ser factible o no para predecir la conducta del absentismo, en este caso para establecer correlaciones que se considerarán como población a todas las personas contratadas durante los últimos 10 años. Esto se relacionan aquí los datos en las solicitudes del empleo con los registros de las faltas. En este caso, como no hay una lista elaborada de estos individuos, el investigador decide acudir a los archivos de la solicitud de empleo. En este caso, tales archivos constituyen su marco muestral a partir del cual se obtendrá la muestra, en lo cual se va a determinar el tamaño de la población, el tamaño de la muestra, la selección sistemática de cada elemento, es decir, la solicitud que será analizada. Obviamente el archivo habrán solicitudes de gente que no fue contratada y por lo tanto este no se debería considerar en el estudio. Siguiente. Bueno, continuando con los mapas, pues los mapas son muy útiles como marco de referencia en muestras de racimos, el cual el mapa permite ver la población y su localización geográfica de manera que se elige la zona en donde coexistan diferentes poblaciones, para obviamente asegurarse de que el consumidor de la zona tenga todas las posibles alternativas. En la actualidad hay mapas de todo tipo, los mercadológicos, las socioculturales, los étnicos, perdón, y los marítimos, entre otros. Siguiente. Bueno, se cambió. Bueno, con respecto al tamaño óptimo de una muestra, pues las muestras probabilísticas requieren dos procedimientos básicos, entre esas la determinación del tamaño de la muestra, como dice ahí, y la selección aleatoria de los elementos muestrales, en donde será muy útil comparar el tamaño de muestra que ha empleado o que sugieren diversos metodólogos investigadores. En este caso, en este primer cuadro, pues se puede observar la importancia que tiene el tamaño, la decisión que sean muestras nacionales o regionales en cualquier tipo de estudio. Siguiente. Se puede dar una más. Ya, y en este cuadro, pues el tamaño de muestra depende también del número de subgrupos que nos interesan en una población. En esta se describen muestras típicas de acuerdo con los subgrupos del estudio, según sea su cobertura, en este caso estudios nacionales o estudios especiales o regionales, y según también su unidad de análisis, es decir, se trata de un individuo o de una organización o de organizaciones. Bueno, en todas las tablas que vimos es donde se puede ver el tamaño de muestra más utilizado o propuesto por diversos autores, que ya vimos según su población, que es la nacional o regional, y los subgrupos que quieren estudiarse. Siguiente. Y bueno, ¿cómo y cuáles son las muestras no probabilísticas? Pues las muestras no probabilísticas, o también llamadas muestras dirigidas, suponen un procedimiento de selección orientado por las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización. Estas se utilizan en diversas investigaciones cuantitativas y cualitativas. Estas, en pocas palabras, seleccionan individuos o casos típicos sin intentar que sean estadísticamente representativos de una población determinada. Entre las ventajas, desde una visión cuantitativa, tenemos que su utilidad es para determinados diseños de estudio que requieren no tanto una representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características específicas previamente en el planteamiento del problema. Y desde una visión cualitativa, pues es tal, no por decir interesar, no le interesa tanto la posibilidad de generalizar los resultados, viene a ser de gran valor, ya que logran obtener los casos, en este caso persona, objeto, contexto, situaciones,
que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y análisis de los datos. ¿Se puede dar en la siguiente? Bueno, aquí un ejemplo. Pues bueno, el ejemplo, como vemos ahí, es un estudio descriptivo que fue de la revista Rolling Stone, la cual comenta en el capítulo 5, el cual se basó en 2 encuestas para determinar los 500 mejores discos de la historia del rock en todas sus expresiones. En este caso, en la primera muestra fue 271 músicos, entre ellos productores, ejecutivos, periodistas, y la segunda fue de 100, en este caso de 100 músicos. En este caso, en ambas muestras la selección no obedeció a cuestiones de probabilidad, sino que los jueces fueron elegidos por ser considerados expertos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que está claro el universo de la muestra. Ya cuando revisemos cada uno de sus proyectos, pues iremos viendo las muestras, las posibles muestras y el cálculo de las mismas. Hay otros software que son muy fáciles para el cálculo de la muestra, no solo el STAT, hay muchísimos que ustedes pueden descargar por internet. Bueno, vamos al último tema, aspectos éticos de la investigación o bioética de la investigación. Bien, buenas tardes con todos. A continuación nosotros vamos a hablar sobre las normas éticas para investigaciones en salud. Siguiente. Bien, tenemos que en toda práctica profesional, obviamente se van a tener que enfrentar en forma permanente a diversos problemas en el ámbito médico. Y esto también aplica inclusive en lo que respecta a la actividad de investigación y no solo en las disciplinas de salud, sino en cualquier otro ámbito profesional que involucre la acción directa con otros seres humanos. En el Ecuador, antes del 2012, se mencionaba que no existía una normativa clara en lo que concierne a la reglamentación y la regulación ética. El Ministerio de Salud Pública, mediante el acuerdo ministerial, el 11 de octubre del 2012, crea lo que es el Comité Nacional de Bioética en Salud, que a través de la Dirección de Inteligencia de la Salud va a trabajar en 2 ámbitos específicos, que van a ser el ámbito asistencial o de atención y el ámbito de investigaciones biomédicas y científicas. Las principales funciones de esta organización son el de identificar, conocer, estudiar y reglamentar las normas que regulan diversos dilemas bioéticos. Otro de los objetivos es establecer lineamientos generales sobre bioética para su aplicación en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Como tercer objetivo tenían el proponer estándares de calidad y criterios de evaluación adecuados y homogéneos que permitan la acreditación y la evaluación de 2 comités, que son el Comité de Ética Asistenciales y los comités de ética de investigación en seres humanos. Y el último objetivo de estas organizaciones era el asesorar a los comités en cuanto a organización, procedimiento y funcionamiento. Siguiente, por favor. Tenemos que la red de atención y prevención de la violencia acá en Manta, desde el año 2010, tiene una representación en el Comité de Ética Asistencial en el Hospital Rodríguez Zambrano. Y bueno, la función de era analizar numerosos casos dentro de su ámbito de competencia, que iba a ser el velar por el respeto a la dignidad de las personas y el cumplimiento de los derechos de los usuarios, promoviendo un entorno asistencial que sea lo más humano posible. Siguiente, por favor. Bien, tenemos que la palabra bioética como tal aparece por primera vez en los años 70, acuñada por 2 médicos que son Van Potter y André Hellinger.
quienes comienzan a resolver diferentes problemas éticos en el campo de la medicina con la aplicación de diversos principios ya existentes y considerados también universales. La primera definición de bioética la define, valga la redundancia, como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la salud, examinado a la luz de los valores y de los principios morales. Otra definición es la propuesta por Alfonso Llano Escobar, quien la define como el uso creativo del diálogo inter- y transdisciplinar entre ciencias de la vida y valores humanos para formular, articular y en la medida de lo posible resolver algunos de los problemas planteados por la investigación y la intervención sobre la vida, el medio ambiente y el planeta Tierra. Entonces podemos decir que en un sentido más amplio la bioética no solo se va a limitar al ámbito médico, como ya lo hemos venido sabiendo, sino que va a incluir incluso los problemas éticos que tienen que ver con la vida en general. Y esto también abarca inclusive al contexto ambiental. Por lo tanto, la bioética se va a relacionar a su vez con otras ciencias como la biología, la odontología, trabajo social, ciencias políticas, etc. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Tenemos que en el año de 1947, en respuesta a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, se trata por primera vez el tema de los experimentos médicos que se llevaron a cabo con los prisioneros en los campos de concentración, y a partir de aquí se promulga el llamado Código de Nuremberg, en el cual se recogían diversos principios orientados a la experimentación médica en seres humanos, que incluían lo que era el consentimiento informado, la experimentación científica fundamentada y la beneficencia hacia los sujetos humanos involucrados. Para muchos autores, el nacimiento de la bioética ocurrió en el año de 1962, cuando en Seattle se decidió crear un comité de legos, que eran personas que ejercían la medicina, pero no eran médicos como tal. Y esto para decidir qué pacientes tenían preferencia para beneficiarse del entonces reciente descubrimiento de la máquina de hemodiálisis. La Declaración de Helsinki, también en el año de 1964, establece las normas generales básicas para poder realizar una investigación biomédica clínica o no clínica. Y en el año de 1972, la divulgación del llamado caso de Tuskegee, que era un estudio que hasta ese entonces era secreto, en el cual 400 personas de raza negra habían dejado de ser tratados contra la sífilis, a pesar de que para ese entonces ya existían tratamientos eficaces contra esta, y dejaron de ser tratados con el objetivo de estudiar la evolución natural de la enfermedad. Entonces, esto llevó a tomar conciencia sobre los problemas éticos, lo que posibilitó establecer normas más claras para la protección de los individuos que participen como sujetos de experimentación. Así, en el año ya de 1978 se publica el llamado Informe de Belmont, que se considera el pilar fundamental de la bioética. Y bueno, posteriormente se crearon diversos códigos y normas específicos y una serie de organismos que velan por estos sujetos. Y asimismo se ha producido con gran variedad de aportes, grupos y organizaciones como lo son la OPS, la OMS, la UNESCO y las Naciones Unidas. Y en general todos estos códigos y normas son revisados y actualizados periódicamente a fin de adecuarlos a las nuevas situaciones que se van presentando conforme se va actualizando la situación mundial. Siguiente. Bueno, entre los principios de la ética vamos a tener que las normas internacionales establecen 4 principios de la ética. Estos deben ser considerados para proteger los derechos, seguridad de las personas que van a participar en cualquier investigación. Entre estos derechos vamos a encontrar 4, que son la autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. La autonomía esta tiene como concepto que
todo ser humano va a ser libre de tomar decisiones por sí mismo. Incluye tanto la libertad o no de participar en una investigación. La no maleficencia, también conocida como primum non nocere, esta va a abstenerse en lo que, bueno, va a abstenerse intencionadamente de realizar acciones que puedan causar daño o perjudicar a otros. La beneficencia va a ser la obligación de actuar en beneficio de otros. Esto va a significar que va a maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Y la justicia es que hay una igualdad, es decir, tanto para toda la persona y tratar de que cada uno eh, tenga la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad, tanto ideológica, social, cultural, económica, etc. Siguiente, por favor. Ya, entre los principales derechos de los participantes vamos a tener lo que son proteger la seguridad, tener opción de participar y el respeto a la privacidad. En proteger la seguridad vamos a tener que esta va a ser dada por la integridad física, emocional, social y cultural. En el de tener opción de participar o no en la investigación, esto se va a referir a que uno la puede abandonar en cualquier momento sin ser objeto de ninguna presión. La confidencialidad de los datos y el anonimato son primordiales. Estos se deben proteger la identidad de los sujetos de investigación, así como no publicar descripciones, fotografías, grabaciones o videos sin permiso del autor. También debe existir respeto a la privacidad, que ¿esto qué quiere decir? Que se debe tener mucho cuidado de no invadir los espacios privados de las personas, a menos que estos sean indispensables. La siguiente, por favor. Bueno, diversos autores citan como dos niveles de protección para los individuos. Vamos a tener a Martín Arribas, que este señala que para realizar una investigación en seres humanos va a requerir garantizar dos niveles de protección. Uno que es el consentimiento informado y el otro que debe estar, por así decirlo, avalado o supervisado con un comité de ética. En el consentimiento informado vamos a tener que este protege el derecho de cada individuo de elegir libremente. Y en el comité de ética, por así decirlo, va a asegurar el respeto a los principios de investigación médicos o biomédicos. También tenemos otro autor que es, según Ruiz y Morillo, donde el consentimiento informado es un proceso completo, no solamente un documento, en donde éste va a finalizar a la aceptación por un individuo competente para participar en un estudio. Y este no va a bastar bueno, no basta que el sujeto sea informado, sino que el sujeto acepte la investigación. Ya, siguiente, por favor. La finalidad de los comités de ética van a tener como, bueno, finalidad primordial estudiar, analizar y aprobar los protocolos antes del estudio, a fin de asegurar de que se cumplan los principios éticos señalados y aspectos sociales y legales de la investigación, considerando lo ético, lo científico y lo metodológico. Estos comités deben ser independientes de los investigadores y de las instituciones que proponen y financian estos estudios e investigaciones. Y tenemos como conclusión de esta comité de ética que van a respetar y contribuir al desarrollo integral de la persona y de su entorno. Y deberá ser lícita desde el punto de vista ético. Bueno, hablando sobre lo que es la ética de la investigación, vamos a tener varios puntos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como primero tenemos lo que es la investigación, la cual involucra a los seres humanos. Toda rama de la investigación siempre va a tener que involucrar a los seres humanos en diferentes roles.
los cuales van a ser 3. El primero son como realizadores, los cuales van a ser los investigadores. Como segundo van a estar los participantes, los cuales van a ser los sujetos del estudio. Y por último, lo que son los usuarios, los cuales podrían ser desde simples lectores de los informes hasta aquellas personas que van a utilizar lo que son los reportes para poder desarrollar otro tipo de información o tomar decisiones con esa información que han obtenido. Bueno, en el caso de las ciencias de la salud, las administrativas y las sociales, o en aquellas donde se consideran procesos en los que participan los individuos, la implicación siempre se van a dar, o sea, siempre la implicación de las personas se van a dar en estos 3 papeles. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro de lo que son los aspectos éticos de los seres humanos como participantes, aquí tenemos que los participantes son personas medidas, observadas, evaluadas y también personas analizadas. Aun cuando las tareas sean indirectas, por ejemplo, en lo que es una revisión de los registros escolares, las cartas o los materiales audiovisuales, siempre se va a involucrar a estas personas. Y desde luego tienen también derechos como sujetos de estudios a saber, a tener aspectos éticos relevantes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, cuando me refiero a lo que son los aspectos éticos relevantes, está como principal punto el respeto a los derechos de los participantes, donde aquí todos los seres humanos nacemos libres y con el mismo derecho. También debemos ser tratados con idéntico respeto, fraternidad y dignidad. Estos principios son consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, los cuales van a guiar a la investigación en todas sus disciplinas. Tal documento y varios principios éticos en la ciencia fueron reforzados en gran parte como consecuencia en el Código de Nuremberg, el desarrollado en 1947, y el cual a su vez resultó al juicio a 23 científicos nazis, los cuales habían realizado experimentos atroces con los judíos. Entonces, siguiente diapositiva. Entonces, a partir de este juicio que se le realizó a estos investigadores, se han generado diversos documentos como los derechos de Helsinki, que fue de 1964, y otros códigos éticos y de conducta que se consideraron a las participantes que los participantes en una investigación tienen al menos los siguientes derechos, los cuales se los voy a nombrar a continuación. El primer punto es que ellos tienen derecho a estar informados del propósito de la investigación, el uso con el que se hará la información, o sea, los resultados obtenidos de la investigación y las consecuencias que estos resultados pueden obtener, o sea, pueden tener en su vida. El otro punto es que ellos pueden negarse a participar en un estudio y abandonarlo en cualquier momento, así lo consideren conveniente. Entonces, también pueden negarse a proporcionar información. Y como último punto, tenemos que también cuando se utiliza información suministrada por ellos o que involucra cuestiones individuales, su anonimato debe ser garantizado y observado por el investigador. Por ejemplo, podemos usar los datos de un censo sin tener que pedir la aprobación de toda la población incluida, pero siempre y cuando estos datos no sean individuales ni personales y se mantenga el anonimato de las personas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, Comstock del 2013, De Roche del 2009 y Weishman y Jules desde 2008 identificaron dos aspectos relacionados a tales derechos. Como primer aspecto vamos a tener lo que es el consentimiento o la aprobación a la participación, donde aquí, además de conocer su papel en la investigación específica, es necesario que los participantes proporcionen el consentimiento explícito de su colaboración. Es decir, que es preferente que al momento de que ellos den su consentimiento, esto sea por escrito.
Y bueno, en sí lo que son las formas de aprobación deben adaptarse a lo que son los requerimientos legales de la localidad donde se haga la investigación. Por ejemplo, en varios países no existe todavía lo que es una regulación de la materia. Entonces se debe explicitar todo lo que es en un documento más o menos de la siguiente manera. Primero se pone yo, nombre de la persona, consiento o apruebo participar en el estudio. Él y se pone el nombre del estudio, de manera voluntaria y en pleno uso de mis facultades físicas y mentales. Entonces, en el caso de que también sean de menores de edad, aquí también se debe tener lo que es el consentimiento de lo que son los padres de familia o los tutores, y también el consentimiento de los propios niños o jóvenes que vayan a participar en el estudio. Como ya mencioné anteriormente, todo debe ser por escrito. Bueno, además también se va a involucrar cuando se involucra lo que es a una o varias instituciones, también se requiere la aprobación de un representante legal. Por ejemplo, en las instituciones como las empresas, las escuelas, las asociaciones, los centros deportivos o los comerciales. A veces también por cuestiones de tiempo se puede realizar lo que es una sola forma como leyenda, o sea, es decir, se puede realizar un documento donde solo se pida la firma y los nombres de los participantes, y este de aquí se lo va a llamar lo que es un formato colectivo. Bueno, esto de aquí por lo general es más común que se lo realiza cuando se hacen estudios y se obtienen sobre todo lo que son las encuestas. Bueno, de igual manera, en una parte del cuestionario se puede también agregar lo que es un mensaje donde dice que el cuestionario que se va a responder va a implicar que su autorización para que el participante pueda entrar en el estudio, o sea que se le pide al participante su aprobación para poder responder las preguntas y que esas preguntas sean utilizadas para el estudio que se está realizando. Bueno, en sí también el consentimiento va a depender de qué tan efectivos seamos al presentar el estudio. Y si nosotros le damos los objetivos de la investigación y las personas aceptan poder participar en la investigación. En Estados Unidos, y de acuerdo con el MEPNUD del 2007, los formularios de consentimiento informado utilizados deben tener lo que es una afirmación contundente y clara de que la participación es voluntaria. Y bueno, como último punto tenemos lo que es la confidencialidad y el anonimato, en el cual se va a referir a que no se debe revelar lo que es la identidad de los participantes, ni se indique quiénes fueron obtenidos por los datos. Entonces, por ejemplo, en un estudio de clima organizacional, donde se hacen las patentes, aspectos delicados de una empresa como la moral interna y la motivación, no resulta conveniente señalar el nombre de la organización, salvo que lo solicite la directiva y los representantes de los trabajadores. Por ejemplo, un autor en alguna ocasión hizo una encuesta sobre lo que era el ambiente laboral y cómo se sentían los trabajadores respecto a ellos. Y este investigador dio lo que es la información de qué trabajadores habían dado como que una crítica negativa a la empresa, lo cual produjo que las personas directivas de la empresa despidieran a estos trabajadores. Por lo tanto, traicionar la confianza de los participantes es una violación a los principios de la ética y la moral. Por lo tanto, es inaceptable que se acepte dar la información de los participantes cuando se ha dicho que esta información va a mantenerse en el anonimato. Y también, por ejemplo, en lo que es en el caso de los equipos como audios y videos, también se necesita que las personas den su aprobación para poder tomarles un video o un audio a las personas. Y este tipo de audios y videos nunca podrán ser mostrados a personas ajenas al equipo de la investigación, y cuyos miembros también tienen que comprometerse por escrito a nunca revelar lo que es la identidad de los participantes ni enseñar los materiales. Y después de un tiempo, cuando ya se haya acabado la investigación o cuando el material ya no sea necesitado, es importante que los miembros de la investigación eliminen toda esta clase de datos para evitar que en un futuro se lleguen a ver. Entonces, siempre es importante mantener el anonimato de las personas. Gracias.
Bueno, continuando con la exposición, tenemos otro elemento importante, que este es el respeto a la privacidad de los participantes. No no podemos entrometernos en la vida de las personas, o sea, no, cuando vamos a hacer una filmación de manera abierta, un ejemplo de esto puede ser en un parque o un centro comercial, y por lo regular las conductas de las personas son públicas, y si no es una situación crítica, por ejemplo, también dentro de un hogar o de una escuela o un hospital, se debe tener la autorización tanto del personal de seguridad como de los participantes. Siguiente diapositiva. El investigador está obligado a proteger a los participantes de riesgos, daños, amenazas que pudieran afrontar ellos y el equipo de investigación. Cualquier cuestión que los pudiera llegar a afectar de manera física o mentalmente, ya sea reversible o irreversible, debe cancelarse. Entonces, una cuestión debatida entre las amenazas potenciales a participantes ocurre muy frecuentemente en la medicina, pues siempre hay una primera persona que es a la que se expone a un nuevo tratamiento o un medicamento, y este va a correr, por ende, un riesgo bastante elevado. Este fue el caso de una bebé que en 1944 se sometió a una cirugía, a una operación innovadora que, bueno, para la época, y que la comunidad médica de ese entonces no concebía como algo que fuera posible. Entonces, la cirugía consistía en ensamblar una arteria que se dirigía al corazón a una arteria que conducía a los pulmones. Entonces, en una tentativa de dar a la sangre una segunda oportunidad para su oxigenación. Entonces, esta primera operación se la denominó como bebé azul, y vino a ser bastante conocida porque es como la desviación de Blacklock-Taussig. Y esta intervención quirúrgica era parte de la investigación. Siguiente diapositiva. Entonces, nos surge la interrogante de qué tenemos que hacer en estos casos. La siguiente. La respuesta aquí va a ser bastante compleja, porque justo en el ejemplo que les mencioné, todo resultó bien. Tanto la operación y de la esperanza de vida de ese bebé mejoró, por ende fue un éxito. Pero no siempre ocurre así. Es por esto que autores como el doctor Roberto Hernández recomienda que en estos casos se tienen que agotar todas las posibilidades antes de poder seguir adelante. Hay que minimizar todos los riesgos, experimentar con animales hasta que los procedimientos estén asegurados, y así se evite que sea el ego del investigador quien guíe la toma de decisiones. Entonces, también es importante que en todo estudio se observen los derechos de respeto a la dignidad humana, a la igualdad, a la autonomía individual, la libertad de expresión, así como la justicia y el acceso a la información. Entonces, adicionalmente, se va a mencionar que no es conveniente que los participantes reciban algo a cambio en reciprocidad a que participen en el estudio, es decir, algún beneficio. Asimismo, es sumamente importante que se conozcan los resultados finales de la investigación, asunto que en los estudios cualitativos es necesario para llegar a garantizar la calidad de los mismos. Siguiente diapositiva. Entonces, cuando se recolectan opiniones, especialmente en lo que es un estudio cualitativo, se debe incluir todas las voces, todos los puntos de vista de los diferentes actores o grupos sociales. No se puede marginar o discriminar o tomar la decisión o solo seleccionar las voces de ciertas personas. Otro aspecto que normalmente la institución se suele encargar en un estudio, o sea, cuando la institución se encarga de enviar un estudio, para verificar la calidad de la información se solicita los ejemplares de los instrumentos que van a ser contestados por los participantes y las bases de datos que se usaron. En este caso, ¿qué se hace? Pues la ética de la investigación marca que se deben entregar a quien o a quienes lo solicitaron, pero ellos también deben comprometerse a respetar todos los principios que se mencionaron anteriormente, a no utilizar esta información para perjudicar a algún participante y mantener siempre la confidencialidad. Incluso si cuando se captura en un medio electrónico debe llevarse un registro en el momento en que se recabó la información. Gracias. Bueno, continuando con lo que son los aspectos éticos,
tenemos que saber que además de considerar los principios éticos, hay que considerarlos con todos los participantes. En este caso, los investigadores deben estar sujetos a ciertos tipos de criterios. En este caso, vamos a tener que se encuentran a adherirse a los datos y resultados y los hechos también que se muestran. También hay que saber que no se debe manipular la información que vamos a tener. Necesitamos también tener veracidad en lo que sería el reporte de los resultados. También tenemos que describir a detalle lo que sería el método y el resultado. Y bueno, asegurar también de que los colaboradores al momento de realizar la investigación no incurran en un proceso de falsificación o también al momento de la recolección de datos y el análisis de estos. Y también citar apropiadamente lo que serían las referencias bibliográficas para no incurrir también en el plagio de esta manera. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las cuestiones éticas adicionales, vamos a tener en este caso la sensibilidad, que tenemos que saber que el investigador debe ser sensible a ciertas ideas o también características, como en el caso de la conducta sexual, la religión y los valores personales. También tiene que tener confianza o generar confianza, en este caso, con cada uno de los participantes. Y de esta forma demostrarle que se puede confiar en él. Bueno, también tenemos que tener, en este caso, lo que sería la decepción, que es importante no llegar a decepcionar a cada uno de los pacientes que se están, a los que le estamos realizando el estudio. De esta forma hay que hablarle con claridad sobre cada uno de los beneficios y las ventajas que va a tener el estudio. La reciprocidad, que en este caso se refiere al equilibrio en el que se va a, o sea, entre lo que le vamos a entregar a la persona que vamos a investigar y lo que ellos nos van a entregar a nosotros a cambio. También la vulnerabilidad, que en este caso algunos son más vulnerables que otros, como tenemos en el caso de mujeres embarazadas, enfermos o personas en situación de pobreza. Lo que sería la presión, también tenemos que saber que nunca se debe presionar a la participación del estudio. La imparcialidad, de igual forma, no debemos asumir lo que las personas que estamos investigando piensan. Y en cuanto a la legalidad, todo estudio debe conducirse de una forma legal y también apegado a las diferentes normas. La siguiente, por favor. Bueno, en este caso tenemos que el investigador va a ser el responsable de la seguridad de cada uno de sus colaboradores. Por ejemplo, si se va a investigar en el caso de, o que se vaya a trabajar con alguna sustancia química o materiales que puedan llegar a afectar a los colaboradores, pues el investigador va a tener que ofrecer los implementos para que estos de aquí puedan estar protegidos. O en el caso de que tengan que realizarlo en algún lugar podemos decir que presente peligro, pues el investigador principal tiene que estar consciente. Se da un ejemplo de unas personas que realizaron una encuesta en un municipio para los posibles candidatos, los cuales terminaron siendo secuestrados. Sin embargo, posteriormente pues fueron liberados. Bueno, también como parecido a esto, son situaciones en las que el clima social es violento o puede representar un riesgo para los investigadores. Se debe contar con un seguro que proteja a cada uno de los investigadores. Y en el caso de estudiantes, también esto de aquí es indispensable que tengan seguros escolares. Por otro lado, también algo importante es evitar los conflictos de intereses. Debemos saber que ningún tipo de interés debe influir en el estudio. Incluso algunas revistas lo especifican o lo dicen explícitamente que no tiene que tener ningún conflicto de interés el estudio que vamos a realizar. La siguiente, por favor. Ya, en cuanto a los aspectos éticos de los usuarios, pues debemos saber que tanto el
el usuario como el consumidor de la investigación van a tener que apegarse, van a tener que seguir ciertas cuestiones éticas. De forma de que los resultados o los datos que se obtengan se utilicen para el bien común y para la justicia. Y también como para la toma de decisiones éticas con un sentido de responsabilidad social. Entonces, bueno, esto se aclara porque hay veces que no ocurre de esta forma y en la que empresas o gobiernos utilizan este tipo de investigación para perjudicar a ciertas personas. O hay personas que realizan investigaciones patrocinadas por gobiernos para poder perjudicar a otras personas. En cuanto al lugar, respecto al lugar donde se realizan las investigaciones, pues en este de aquí, el contexto en el cual se conducen todas las investigaciones se tiene que estar respetado. Debemos llegar a un acuerdo con las personas a las que vamos a investigar en cierto tipo de lugar y primeramente, en primer lugar, pedir permiso a las personas que son las encargadas, o en este caso, las personas que habitan en un cierto lugar. Debemos ser amables, cooperativos y cordiales y también respetuosos con todas estas personas, como les dijimos anteriormente, con respecto a sus creencias o a sus costumbres. Y en cuanto a los comités de investigación, pues aquí decía que todas las entidades como colegios o universidades pues iban a tener una asociación o una entidad que vaya a ser la que vigile o la que regule que todo el proceso de investigación sea llevado de una forma correcta y también se encuentre dentro de los parámetros de ética que tienen que llevar. Y entonces tienen que revisarlo cuidadosamente, la investigación a realizar. Gracias. Bueno, muy bien. Ya hemos terminado con todas las exposiciones. Espero que hayan subido todos el material para poder revisar y ponerle la respectiva nota. Bueno, como les decía en un principio, vamos a volver a revisar cómo tienen que hacer ustedes el deber de análisis crítico de artículos científicos. Bueno, de mi parte yo les aclaro o les aconsejo que ustedes, los grupos son de 5 o 6 personas, entonces que cada grupo pues distribuya a cada una de las personas, por ejemplo, el buscar un artículo científico, pero ¿qué artículos serían los que tienen que buscar? Para lo ideal para estos artículos son los que después se van a utilizar en la discusión de los resultados. O sea, ustedes una vez que ya hayan recogido los resultados, tienen que analizarlos, tienen que describirlos, pero también tienen que compararlos con otros artículos o otras investigaciones similares a las de ustedes. Entonces, tendrían que buscar artículos científicos en ese sentido, que sean investigaciones similares a los que ustedes se han propuesto, con objetivos también que sean de alguna manera similares. Quizá un artículo tenga que ver con prevalencia de una enfermedad, otro tendrá que ver a lo mejor con factores de riesgo. Bueno, eso ustedes ya tienen que ver. Otros serán en países de la región de las Américas, de América del Sur. Otros a lo mejor son países europeos o Estados Unidos. Entonces, que sean variados en ese sentido. O también puede haber algunos que sean de Ecuador, obviamente. Entonces, todos esos serían importantes. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Nosotros les proporcionamos en la tarea, pues incluso le mandamos de anexo un archivo de Excel
donde para facilidad ustedes tendrían que poner una serie de elementos, y eso es lo que vamos a ver ahora. Les voy a compartir pantalla. Y aquí ustedes pueden ver que, bueno, buscan el artículo. Entonces aquí en el primero, en la segunda columna, pues ustedes tendrían que colocar el título del artículo, los autores, la fecha de publicación. De ese artículo ustedes tienen que citarla. Miren ustedes, ustedes tienen que decidir, y eso ya lo dijimos al principio, si ustedes van a hacer el protocolo y el informe final con normas APA o normas Vancouver. Entonces, ustedes tienen que hacer la referencia de ese artículo que han buscado con la norma que ustedes van a emplear en su investigación. Después, ustedes tienen que, con palabras sencillas, indicar qué problema aborda la investigación analizada. Como les digo, pues sería a lo mejor el objetivo general, la prevalencia de alguna enfermedad o los factores de riesgo, el manejo clínico. Después, ustedes, en otro de las columnas está la metodología. Disculpe. Bueno, disculpen. Prosiguiendo, entonces estábamos en la columna de metodología. Ustedes tienen que buscar no solo en el resumen del artículo, porque a veces el resumen es demasiado simple. Ustedes tienen que buscar y leer el artículo y determinar el tipo de investigación, el diseño, el número de muestra, etcétera. Y eso lo colocan en ese lugar. Disculpen. En la siguiente columna, ustedes tienen que detallar los 3 resultados más relevantes de esa investigación y obviamente referentes también a su investigación. O sea, ustedes tienen que relacionarla y buscar los 3 resultados más relevantes. Pueden ser muchos, obviamente, pero los más relevantes que se relacionen con su investigación. Eso es en resultados. Después tienen que ir al apartado que dice discusión. Normalmente los artículos científicos en discusión son bastante amplios, entonces ustedes tienen que ver, igualmente escoger 3 estudios donde ese autor o autores han relacionado sus resultados con otros estudios, porque eso les va a ayudar a ustedes a hacer la discusión en el momento determinado cuando ustedes tengan que hacerlo, cuando ya tengan sus resultados. Entonces, esto es un ejercicio para que ustedes se entrenen y puedan hacer en un momento dado su discusión. Y el meollo y lo más importante que nos interesa para el marco teórico, ustedes tienen que reproducir, puede ser en la parte de resultado o en la parte de discusión, 2 citas que tienen que meter en su marco teórico respecto a ese artículo científico. Entonces, eso lo tienen que hacer 5 veces, o sea, porque hemos pedido 5 artículos. Yo les aconsejo que se dividan la tarea
Y ahora, ¿cómo van a hacerlo prácticamente? Bueno, una vez que esté hecho esta matriz, ustedes pueden pasar o la matriz misma, pueden cortar las columnas, porque claro, esto es demasiado, es horizontal, es demasiado grande, o simplemente copian el texto y lo pasan a Word. Y sobre todo en lo que se refiere a las citas, en el marco teórico ustedes en el artículo original tienen que escanearlo y tienen que subrayarlo en amarillo y anexar a ese análisis. Por ejemplo, ustedes ponen análisis del artículo 1. Y ahí van poniendo todas las partes que tiene esta matriz, van copiando y pegando lo que ustedes han hecho en esta matriz. Y obviamente, como yo compruebo que hay una evidencia de lo que están poniendo en lo exacto. Entonces, lo ideal es simplemente la primera página del artículo y ponerla como anexo, o sea, la parte de atrás del primer artículo, y las citas. O sea, no es que tienen que poner todo el artículo, que a lo mejor tiene 5 o 6 páginas. Solo sería la primera página y la página de la cita. Bueno, si por ejemplo son 2 citas y esas 2 citas están en distintas páginas, pues tendrían que ser 2 páginas más la portada del artículo, serían 3 páginas que tienen que ir con los datos de cada uno de los artículos. Entonces, como les digo, si ustedes son 6 personas, pues una haría cada una un artículo. Pero claro, se tienen que poner de acuerdo para que busquen los artículos adecuados. O sea, no que cada uno busque por su cuenta, sino que busquen de tal manera que eso les sirva a ustedes para diversificar su marco teórico. Entonces, sí es necesario que ustedes hagan una reunión previa cuando tengan ya buscado algunos artículos para seleccionar cuáles serían los más convenientes y siempre teniendo como base los objetivos de su investigación. No sé si está ahí, me he explicado. Doctora, buenas tardes. Una pregunta. Entonces, en citas del marco teórico no iría la cita del artículo, sino las citas que están dentro del artículo. Claro, es la cita, o sea, el artículo va en la referencia, pero es la cita que está dentro del artículo que tiene que ver con su marco teórico, que tiene que ver con su objetivo, tiene que ver con, por ejemplo, si ustedes saben que en el marco teórico ustedes van a describir las distintas variables. Entonces, precisamente, o sea, puede estar inmerso, por ejemplo, ese resultado puede tener que ver con, qué sé yo, con el manejo clínico, con el diagnóstico de esa enfermedad. Entonces, ustedes lo ponen en la parte que tiene que ver con el diagnóstico, ponen esa cita, según tal autor, y ponen exactamente lo que les interese de ese artículo. O sea, tiene que estar reflejado en su marco teórico, en el marco teórico de cada uno de sus trabajos. Ya, doctora. Mire, por ejemplo, mi grupo ya realizó el análisis crítico, pero lo ha realizado en el cuadro en Word y en la parte de abajo ha puesto las capturas. ¿Lo podemos dejar así? ¿En qué? No me enteré. ¿Me repite, por favor? Nosotros realizamos todo el cuadro en Word, y en la parte inferior pusimos las capturas de los artículos. ¿Los podemos dejar así? Bueno, no hay problema, con tal de que haya la evidencia. O sea, yo necesito que haya esa captura porque yo necesito ver la evidencia y después esa evidencia después yo voy a verla en el marco teórico, voy a comprobar que eso está efectivamente en el marco teórico. Entonces, sí necesito, bueno, ya la forma ustedes organicen. O sea, la tarea tiene que tener ese análisis con esos componentes de la matriz más la evidencia de los artículos. ¿Está claro? Sí, doctora. ¿Y la cita solo sería una o cuántas citas pondríamos por artículo? Según la matriz,
son al menos 2 citas por cada uno de los artículos. Entonces, por eso, miren, ustedes se tienen que acostumbrar, sobre todo, yo digo 5 artículos, para un proyecto 5 artículos son pocos, porque lo demás, las referencias bibliográficas restantes son guías internacionales, son datos de la OMS, de la OPS, del INE, son a lo mejor libros, pero lo que tiene que ver con investigaciones previas, con antecedentes de investigaciones, con tal de que haya 5 artículos que sean actualizados, obviamente, y que tengan que ver con los objetivos que ustedes se han fijado en su investigación, es suficiente. Entonces, por eso tienen que buscar buenos artículos, obviamente, que estén dentro de los 5 últimos años, para que guarden todas las normas que son necesarias para una buena investigación. Y la forma, a mí no me importa si hay una forma que ustedes la pongan de manera distinta, con tal que hayan esos 2 elementos. Todas las partes que está en la matriz, más la evidencia de ese artículo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que les pueda clarificar? Señores. Lo que yo veo más importante es que ustedes tienen que no decir, bueno, usted busca uno, usted busca otro, sino que reunirse y con criterio decidir cuáles son, viendo sus objetivos. Entonces, para que se diversifique esa búsqueda de artículos, ¿sí? Para que sean artículos que revisen parte de alguno de sus objetivos, ¿no? Bueno, esto por favor hagan cuanto antes. Yo les he dicho que estoy presta a ayudarles. En esta semana tengo toda la disponibilidad. Ya les he dicho, lunes de tarde, martes, miércoles, jueves, incluso el día de mañana si quieren. También tengo jueves en la mañana de 11 a 1. Entonces, todos los días que ustedes quieran, le dicen a su compañero Carlos David para que se pueda hacer una tutoría si es necesario. Y por supuesto, ya no solo hacer el análisis crítico, sino terminar, por favor, el marco teórico. Eso es urgente. Y ustedes, los grupos, sí son numerosos como para organizar tareas y poderlo hacer hasta el fin de esta semana. ¿Estamos de acuerdo, señores? Bueno, parece que sí. Sí, doctora. Entonces, por favor, cualquier novedad, pues a su compañero representante le indican. Y también les digo que si quieren que yo les revise el marco teórico, igualmente puede ser la próxima semana en el momento que ustedes decidan. Como les he dicho, el miércoles comenzamos ya metodología. Bueno, señores, hemos terminado esta parte y espero que puedan hacer de la mejor manera su tarea. Y ya voy a cambiar en el aula virtual para ponerle la fecha tope el día sábado a las 11 de la noche. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, por favor, trabajen. Vean ustedes que la mayoría de ustedes están, yo creo que están bien como para trabajar. No sé si tendrán muchas tareas en las otras asignaturas, pero yo creo que subdividiéndose el trabajo son proyectos entre 6 personas. Se puede hacer perfectamente. Lo que sí tienen que organizarse bien entre todos. No trabajar 1 o 2 personas, sino trabajar todos. Bueno, señores, entonces que tengan un feliz fin de semana. Cuídense mucho.
y espero, si necesitan ayuda, espero con gusto poderles ayudar. Muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.